Vamos a trabajar sobre el ejercicio 6, que es bastante completito porque nos hace un recorrido de casi todo. El dominio de esta es muy fácil. El dominio es un producto de un polinomio con una exponencial, por tanto el dominio son todos los números reales. Polinomio R, exponencial R, producto R. Asíntotas. La parte de asíntotas verticales es fácil, no hay. ¿Por qué? Porque el dominio son todos los números reales, entonces si no hay ninguna discontinuidad es imposible que haya asíntotas verticales. Para que haya asíntotas verticales tiene que haber discontinuidades, tiene que haber puntos que quitar al dominio. El problema con las asíntotas de esta función surge con las asíntotas horizontales. ¿Por qué? Porque al hacer el límite cuando x tiende a infinito de f de x, nos damos cuenta de que no es lo mismo el límite cuando x tiende a más infinito que el límite cuando x tiende a menos infinito. Fijaros bien que deberíamos recordar que e elevado a más infinito da más infinito, pero e elevado a menos infinito da 0, porque es mayor que 1. Recordando esto, me he dado cuenta de que aquí no va a ser lo mismo tener un menos infinito, es decir, menos infinito, que tener un más infinito. Es decir, que si yo tengo infinito por e elevado a menos infinito, es decir, infinito por 0, tengo una indeterminación, mientras que si tengo infinito por e elevado a infinito, tengo infinito por infinito, que da infinito, y no habría asíntota horizontal en menos infinito. Pero nos vamos a poder encontrar con funciones que tengan un aspecto como este, una asíntota y una función que solo tiene asíntota en uno de los dos infinitos, bien sea así o bien sea así. Y esto solo puede pasar con funciones que no sean polinomios ni cocientes. Por eso no nos hemos preocupado hasta ahora. Bien, pero ¿hay asíntota o no hay asíntota? Porque infinito por 0 es una indeterminación. No lo sabemos. Para saberlo, tendríamos que convertir el x por e elevado a menos x en un cociente. Hombre, teniendo en cuenta este signo negativo, yo creo que nos está pidiendo a gritos ponerlo así, que es infinito partido por infinito. Ahora que es un cociente, podemos aplicar L'Hopital y tenemos el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 partido por e a la x, que es 1 partido por infinito, o sea 0. Y por tanto, sí hay asíntota horizontal en i igual a 0, pero solo por el lado de más infinito, por el lado derecho. Entonces teníamos el dominio y tenemos asíntotas, que es horizontal y solo por uno de los dos lados, porque verticales no hay. Vamos a ver qué nos dicen la monotonía, extremos, curvatura y puntos de inflexión. Es decir, vamos a practicar con derivadas. Tenemos f de x igual a x por e elevado a menos x y para monotonía necesitamos derivar. Derivamos el producto, primero, segundo. Derivada del primero
por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, con la regla de la cadena e a la menos x por la derivada de menos x. La describimos como e a la menos x por e a la menos x, y en este tipo de derivadas, truco, pista para anotar y no perder, sacad factor común a la exponencial, o al logaritmo, o al seno, o a lo que se pueda. ¿Por qué? Porque cuando ahora queráis igualar la derivada a cero, si habéis sacado factor común, podéis igualar a cero cada uno de los factores y la exponencial nunca se anulará. No hay ningún valor de x para que e elevado a x de 0. Mientras que en el otro lado tenemos que x vale 1, que es el punto crítico. Punto crítico no significa que sea extremo, ni máximo, ni mínimo. Para saber si este punto crítico es un máximo, es un mínimo o es otra cosa, derivamos la derivada. Al haber sacado factor común, tenemos otra vez un producto que vamos a derivar otra vez exactamente igual que antes. Derivada del primero, 0 menos 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Volvemos a hacer igual que antes, menos e elevado a menos x menos 1 menos x por e a la menos x. Volvemos a sacar factor común y tenemos menos 1 menos 1 menos x por e a la menos x. Y de aquí obtenemos x menos 2 por e a la menos x. En primer lugar, con la derivada segunda, comprobamos a ver si esto es un extremo, un máximo, un mínimo u otra cosa. F segunda de 1 da 1 menos 2 por e a la menos 1. Probamos en la calculadora, esto es claramente negativo, por tanto, x igual a 1 es un máximo y hemos terminado con monotonía y crecimiento. No, monotonía y crecimiento son lo mismo y no lo hemos hecho. Nos hemos saltado directamente a extremos y nos hemos olvidado de hacer la monotonía. Si esto es 1, vamos a coger un punto de cada uno de ellos, cada uno de los lados, daros cuenta que el dominio eran todos los números reales y vamos a evaluar la derivada en 0 y en 2. La derivada f' de 0 es 1 menos 0 por e a la 0, positivo, creciente, y en 2, 1 menos 2 por e a la menos 2, negativo, decreciente. Así pues, f es creciente en menos infinito 1 y decreciente en 1 más infinito, que encaja bastante bien con que en 1 haya un máximo, como hemos descubierto antes cuando lo hemos hecho desordenado. Bien, pasamos a la curvatura. La parte buena de pasar a la curvatura es que la derivada segunda ya la hemos hecho. Era x menos 2 por e a la menos x. Cuando igualamos la derivada segunda a 0,
tenemos x menos 2 por e a la menos x es igual a 0. X menos 2 es igual a 0 o e a la menos x es igual a 0, que era una de las cosas que os dije antes. La exponencial no se anula nunca. Y tenemos este como posible punto de inflexión. La única manera de saber si es un punto de inflexión o no es derivar la derivada de la derivada. Este tipo de funciones que parecían difíciles, al final no lo son tanto porque la estructura de cada función y de sus derivadas se va manteniendo. Volvemos a tener aquí otro producto que vamos a volver a derivar, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Volvemos a sacar factor común. Perdón, me he comido un signo. Menos x menos 2 por e a la menos x, es decir, 3 menos x por e a la menos x. Y comprobamos que f tercera de 2 es 3 menos 2 por e a la menos 2, claramente positivo. Bueno, en realidad, como es un punto de inflexión, me da igual positivo que negativo, mientras no de 0, y por tanto x igual a 2 es un punto de inflexión. Otra vez igual que antes. Acordaros de que no hemos hecho la curvatura. Estoy haciendo al revés, me estoy saltando el paso para que os acordéis siempre. Como la función es continua en todo R, los únicos posibles cambios de valor de la derivada segunda para la curvatura son los posibles puntos de inflexión porque no hay puntos de discontinuidad. Volvemos a probar un valor a la izquierda de 2 y a la derecha de 2. Si miráis un momentito, ya tenemos el 1 aquí probado de antes, pero si no lo veis claro, probad el 0 y el 3. Tenemos f segunda de 0, f segunda de 3. Esto da 0 menos 2 por e a la c, claramente negativo, o sea, curvatura así, negativo, función triste, mientras que positivo, función contenta. Y decimos que f es cóncava en menos infinito 2 y convexa en 2 más infinito. Ahora sí que tenemos toda esta parte y vamos a ver si somos capaces de, con todos estos datos, dibujar una función. Para esbozar la gráfica de una función, lo más eficaz es estudiar sus regiones. Vamos a cambiar de color para que esta parte nos quede más clara. Para estudiar las regiones de una función necesito puntos de corte con el eje de las X y asíntotas verticales, que en este caso ya sé que no hay.
Puntos de corte con el eje de las X no los he calculado. Los puntos de corte con el eje de las X de la función son sustituir la y por 0. Es decir, lo mismo que ya he hecho 7 veces. X es igual a 0 o e a la menos X es igual a 0, que sabemos que no puede ser. Así pues, el único punto de corte con el eje de las X es X igual a 0. Así que el punto será 0, 0. Este 0 de aquí es este 0 de aquí y como es punto de corte con el eje de las X, en realidad lo que yo he hecho es y igual a 0. Este va aquí y este va aquí. Y ahora, el truco es el siguiente. Separo regiones en horizontal con el eje de las X y en vertical con asíntotas verticales y además con rectas verticales auxiliares por el eje, por los puntos de corte con el eje de las X. Así pues, tengo que dibujar unos ejes y ahora sobre estos ejes tengo que hacer lo siguiente. Trazar un separador que siempre va a ser el eje de las X. Luego, tengo que trazar las posibles asíntotas verticales que pueda haber, que en este caso no hay ninguna. Tengo que marcar todos los puntos de corte que haya con el eje de las X y trazar una línea vertical auxiliar por el punto de corte con el eje de las X. Si hubiera asíntotas, pues añadiría también una o dos o las que hubiera. Y si hubiera más puntos de corte, pues marcaría más líneas auxiliares. Y ahora voy numerando mis regiones de la siguiente manera. De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Primero esta es la 1, esta es la 2, luego esta es la 3 y luego esta es la 4. Y ahora, sé que mi función va a estar o aquí o aquí, pero no en ambos a la vez. Tengo que averiguar en cuál está y tachar la que no. Y lo mismo, o aquí, pero no en ambos a la vez. Tengo que averiguar dónde está y tachar la que no. ¿Cómo averiguo dónde está? Utilizando todo lo que yo he calculado hasta ahora o, si me quedo corto, haré una tabla de valores con la función table de la calculadora a borrador donde nadie lo vea. Bien, para empezar, sabemos que esto es un punto de corte, por tanto la función pasa por ahí, seguro. Más cosas que sabemos. Sabemos que crece hasta 1, o sea, sabemos que la función va a ir así.
hasta el 1. Y luego sabemos que la función decrece, pero igualmente sabemos que esto de aquí es una asíntota horizontal por el lado derecho, no por el lado izquierdo, pero sí por el lado derecho. Por tanto, sabemos que la función tiene que llegar así o así. No puede hacer así, porque para que la función haga así, tienen que pasar dos cosas. Primero, que tenga un mínimo relativo y que empiece a crecer, cosa que no ha pasado. Y segundo, que corte al eje de las x, que no lo corta. Así pues, si la función no puede hacer así, tiene que hacer así. Bueno, así no, así, porque por aquí, en el 2, hay un punto de inflexión. Ah, por cierto, claro, si miramos los puntos de inflexión, la función tiene que hacer así, pasando por aquí. Bien, entonces, con todo esto tenemos el 1, el 2 y tenemos que tener una función que haga así y que luego haga así, pero sin volver a cortar. En realidad así y luego así, pero sin volver a cortar. Por tanto, ya sabemos que nuestra función no puede estar ni por aquí ni por aquí. No nos queda más de medio que dibujarla aproximadamente así. Si no me creéis, cogéis GeoGebra y hacéis la gráfica con GeoGebra y veréis cómo efectivamente se parece a lo que hemos dibujado. Ánimo, buen trabajo.